Bueno, No pues tiene nos no vamos por qué para con- La Toma. La Toma, que es un lugar muy bonito. ¿Qué recuerda de La Toma, Juan Carlos Hernández? Y bienvenido a Desde la calle de su municipio. No, pues es que La Toma ha sido mi vida entera. Sí, Yo nací, digamos, el primer año de vida, entiendo, viví en San José. Mi papá tenía una casa, después bajamos aquí donde Alfonso Ailán. Y sí. como desde los 3 años vivo en la vereda de La Toma, salvo las 2 oportunidades que tuve la oportunidad de salir del país y como mis 3 primeros años de casado, de resto siempre he vivido en La Toma. Entonces, pues ahí es la familia, mis abuelos maternos, las actividades del campo. Entonces es como el terreno que siempre añora uno estar, porque es donde pues, le trae a uno muchos recuerdos del pasado, pero también obviamente pues un presente muy bonito con mi esposa y con mis hijos. Entonces ahí Las quiero que nuevas sigan creciendo. generaciones. Qué delicia, es un lugar muy tranquilo, ¿no? Sí, correcto. Muy Sí. cercano al pueblo, pero así con el campo y esa vida tranquila, frugal que nos gusta en La Calera. Es Correcto, muy mantiene su delicioso. esencia. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado La Toma? ¿Cómo ha cambiado La Calera desde sus primeros años de recuerdo a ahora, después de unas buenas décadas, para decir, hoy tengo el gusto, el honor, la fortuna de administrar mi municipio? Claro, digamos, de mis recuerdos de infancia, con la hora, sí, por ejemplo, he visto mayor vegetación, mayores aves, pájaros. O sea, Ok. ha sido curioso como ver en la vereda que se conserva, digamos, ha habido como, no sé si el término sea repoblar de especies Sí, animales. se ha recuperado. Se ha recuperado porque en Ah. su momento, pues estamos hablando de los años 80 y 90, yo me acuerdo en La Toma, mi abuelo Juan teniendo cultivos de cebada. Sí. Entonces obviamente eran las explanaciones y la cebada. Y después pues con la ganadería, algo de la agricultura, pero mantenía predios. Como se ha venido densificando en construcción, pues los que construyen van generando cercas vivas, árboles, y eso ayuda. Entonces pues es un poco ese contraste entre que llegan personas, no todos nativos, pero también buscan proteger un poco sembrando nuevas especies. Porque ya no es tanto la parte agropecuaria, pero es el desplazamiento del nativo que vivía obviamente de las actividades del campo. Ya son pocos los que aquí tienen vacas de leche o cultivos de papa. ¿Sabe ordeñar, alcalde? Sí, yo me acuerdo que como experiencia de vida, cuando estaba en los primeros 2 semestres de la universidad, Sí. era muy poco lo que yo sabía de ordeño. Sí. Entonces en esas vacaciones yo me iba con mi abuelo a ayudarle para ordeñar, que pues uno no puede, insisto, olvidar su esencia, y uno no sabe esas cosas que uno aprende cuando las necesita, pero también le jalé en su momento a ordeñar vaquitas. Hay un lugar, un sector de La Toma que es muy significativo de Juan Carlos, que es la casa de papá. Correcto. ¿Qué momentos viviste ahí, ya que estamos haciendo este recorrido desde la calle? Pues es que digamos, la anécdota, me contaba Sí. mi madre, que en paz descanse, era que siendo novios, mi papá y mi mamá vivía aquí a 80 metros, Sí. mi papá pasaba y decía, uy, yo algún día quisiera tener este predio. Voy a tener esta esquina. Se casaron y después, eso era de los Avilán, de don Pachito Avilán, se lo compró. Y ahí nosotros vivíamos inicialmente en una casa antigua, una casa de paredes de más de 1 metro de ancho. Ok. Esa fue la casa, y pues ya con el tiempo se logra hacer la nueva construcción y pues se construye ahí. Pero pues por digo que desde los 3 años he vivido. Está lloviznando y estamos caminando las vías y están chéveres, Martín. Sí, por aquí vamos Está- bien, por aquí vamos bien. Hay sectores, de hecho, yo creo que claro, el hay carro de atrás sectores. está como molesto con tu velocidad. Ah, bueno, ahí le vamos aumentando un Correcto. poquito. Sí, Pero es hemos que es vía tenido- terciaria, toca ir despacito. Claro, hay que conservar pues la Sí, sí, velocidad, claro, el ideal tener vías en buen estado. Es que es vía terciaria, toca El ir invierno despacito. siente uno que nos ha acompañado gran parte de la administración. Sí. En lo primer semestre pues fue un verano muy fuerte, pero los siguiente año y medio ha sido de un invierno intenso. Este año no hemos podido hablar de que haya existido verano, hemos tenido días de sol, sí, pero un verano no. Siempre será bienvenida la agüita, Eso, dejémoslo que pasar pueda las seguir. veces. Pero nos afecta las vías, ha sido uno de los más grandes retos, el hecho del mantenimiento de las vías, comprende uno la situación de la Pero población. no de esta administración, desde que yo tengo memoria de La Calera siempre hemos tenido esa dificultad con las vías, bien sea
porque nuestra geografía no es tan sencilla, el clima pues también es complicado, el tema, bueno. La longitud, ¿no? Este es un municipio que tiene unas veredas muy lejanas al casco urbano, ¿no? Correcto. Las Junias son muy lejanas. Sí, hace unos 6 meses estaba en el despacho del gobernador, él tiene un plano de Cundinamarca y yo veía los municipios circunvecinos a Bogotá. Sí. Y de los municipios circunvecinos el más grande Es era La La Calera, Calera. al menos en la visión geográfica. Claro, nosotros en el diagnóstico inicial estábamos hablando de 350 kilómetros de vías, pero en los últimos estudios por la actualización del Plan Básico de Ordenamiento y Territorial y demás nos están dando más de 700 kilómetros de vías. Entonces 700 kilómetros de vías, la gran mayoría terciarias, mucho ramal y sin la maquinaria ni el material, el recibo suficiente, pues muy difícil darle un mantenimiento. Y cuando la comunidad tampoco ayuda con la conducción correcta de las aguas, sino que piensa que sacarlas al camino y mandarlas por la mitad de la solución, pues es muy difícil de mantenerlos. Son problemas que se tienen, que han sido históricos, pero que lo que busca uno es cómo realmente solucionarlos, cómo conseguir una reversera en nuestro municipio. Sí. No tiene sentido que La Calera, su nombre por la explotación de la piedra caliza, por materiales minerales, no tenga una sola reservera en el territorio, siendo necesaria para pues, tener unas buenas vías o al menos mejorar esa capa de rodadura que permita que los carros puedan Porque una de las preguntas que se hacen los habitantes de La Calera, y yo creo que en algún momento Juan Carlos Hernández también, Martín González y Yasmín Sánchez, decimos en algún momento de nuestra vida, pero ¿por qué Sopó sí pudo y por qué La Calera no? Porque uno sabe que llega a Sopó hasta cierto punto en las vías terciarias y sabe, por ejemplo, delimitar muy precisamente Claro. La Calera. Correcto, es una triste realidad para el municipio de La Calera saber que donde empiezan las vías destapadas es porque empieza el municipio. Sí. Pero claro, lo mismo, son muchos años, es un municipio más pequeño y con una economía mucho más fuerte, con una capacidad tributaria mayor y eso le permite obviamente hacer inversiones. Y claro, cuando uno logra recuperar 2, 3, 5 kilómetros con asfalto, con placa huellas, pues son fácilmente 20 o 30 millones de años que uno tiene que dejar de estar tan pendiente y eso permite que pueda ir invirtiendo en otros sectores. Pero si uno tiene 700 kilómetros dándole, teniendo el ideal cuando no es una realidad de todos los años estar haciendo el mantenimiento, pues se va la plata en ese mantenimiento y no un poco en cómo poder mejorarla con material duro que dure, valga la redundancia, mucho más tiempo. Que ese tenga mantenimiento. mejor y Venga, mayor Juan Carlos, durabilidad. pero el gobernador ya salió en redes diciendo que, bueno, que esa vía de Márquez que conecta con San Gabriel Sí. en el municipio de Es Sopó un y hecho. otro poco, ¿no? La cabaña con el Correcto. CAI de la Aurora Alta también, ¿ves? Eso Ya no es CAI, ya es una... Ya es una subestación de policía. subestación. de policía. Ay, Que es ahorita bueno. hablamos de eso de policía. Porque bueno, estamos estrenando comandante también, Comandante de la policía, ya tenemos comandante y subcomandante para esa subestación de policía. Vamos, bueno. vamos mejorando la seguridad. Pero volviendo al tema vial, digamos que cuando tomo posesión, cuando empieza uno con el plan de desarrollo, pues uno miraba el tema vial. Entonces uno veía que la necesidad más sentida de los habitantes era una vía alterna. ¿no? Sí. Y siempre lo planteábamos que existía una vía alterna, lo que tocaba tener era condiciones para que esa vía alterna tuviera más rapidez. Teníamos unos recursos, 14 millones del gobierno nacional, que no se han podido ejecutar en el gobierno anterior departamental, porque el contratista no ha cumplido, pero estaba la plata. Sí. Entonces nos encargamos de garantizar eso. Y siempre le hablamos al gobernador como la posibilidad de tener esa vía alterna. Él en su primer mandato ayudó también haciendo unos placahuellas del codito hacia abajo. Entonces pues logramos conseguir este año ya con un contrato firmado de 5.000 millones de pesos, proyectando una adición aproximadamente de 2.000 millones, con la finalidad de tener una vía alterna real para el municipio de La Calera en muy buenas condiciones, ancha. Lo que espera uno también es que los usuarios se comporten, porque no es para que pues utilicen esa vía sin conservar al menos los kilómetros máximos por hora, porque sí hemos tenido ya quejas de los vecinos de que pues vehículos de alto cilindraje le dan muy rápido, pero obviamente pues esa es una realidad y es la posibilidad de tener por fin una vía alterna en muy buenas condiciones, una vía que existía, que era la antigua vía del Guavio y que permitirá, lo he probado yo, al centro comercial Santa Fe por tener una referencia del casco urbano, fácilmente en 45 minutos estar allá. Los estudios para el Transmicable por La Calera que han dicho al respecto, y también supimos que el gobernador vino así como medio encaletado, así como medio Sí, shady, pero trajo low buenas profile. noticias, Correcto. exactamente, que más nos trajo y nos mandó decir el gobernador. Claro, no, por un lado, por ejemplo, lo del cable aéreo, eso, digamos, es un proyecto que tiene la ventaja en este momento y es un
proyecto liderado por la gobernación de Cundinamarca, como una forma de ver una alternativa de movilidad. O sea, digamos, ya tenemos una vía alterna y ahora es la alternativa de movilidad. Yo creo que esto es pensar si el municipio uno, no a los próximos 5 o 10 años, sino 40, 50, 60 años. Sí. Tendría la ventaja de movilizar población del municipio que vive, pero creo que también tendría un impulso muy grande para el turismo. Siempre se ha hablado de La Calera como un municipio turístico, creo que ese sería realmente un anclaje para que sea el turismo el que venga. Ya se hicieron los estudios de prefactibilidad, Sí. ya se tienen los resultados del mismo y llevó a los estudios de factibilidad. Son 8.400 millones que están en ejecución con la finalidad de aquí al mes de diciembre, noviembre, tener ya listo el proyecto para poderlo radicar ante el gobierno nacional. Se habla preliminarmente que fácilmente puede ser 1 billón de pesos el costo y obviamente pues tiene que buscarse las fuentes de financiación, pero es tener ese proyecto, es tener la viabilidad del proyecto y poderle apostar con el próximo gobierno nacional a radicarlo desde el mismo plan de desarrollo dentro de esa visión que también se ha tenido el departamento, y es tener alternativas de movilidad. Estamos hablando del Regiotrans del Norte, Regiotrans de Occidente, el cable aéreo de La Calera, que no sería solamente para La Calera, beneficiaría a todo el Guavio, el hecho de que aquí pudieran llegar de los municipios circunvecinos y ya bajar en cable aéreo y unido con el metro de Bogotá, que es apuestas a disminuir el uso del carro particular, pues estamos pensando en proyectos de verdad de muy largo alcance, y qué bueno que La Calera esté ya inmerso en ello, ya lo esté pensando y se esté proyectando, y mi gratitud con el gobernador porque esa idea que en su momento se le planteó desde el mismo proceso político, pues lo esté cobijando. No es una idea nuestra, no, y me ha faltado, se ha escuchado varias veces, pero ya es como darle ese norte y esa realidad y esa visualización en el tiempo. No es el puesto o el centro de salud del municipio, el reto no era abrirlo, que era difícil. Nosotros cuando llegamos a la administración estaba a punto de abrir, sino era mantenerlo y poderlo funcionar. El 29 de enero nació nuevamente el primer Calera después de muchos años. Después de décadas, ¿El 29 de ¿no? enero? Ahorita. De noviembre. Fue. Y el pasado martes, me reportaron el nacimiento nuevamente. Ya vamos por 4 calerunos que han Ay, qué nacido bueno. en el Calerunos de puesto verdad. de salud de La Calera. Exacto, ya, sí, de verdad, con la Made in chapa. La Calera. Made in La Calera y traídos al mundo de La Calera. El puesto de salud del Manzano es ver realmente a esta población rural, población que desafortunadamente cada vez es de mayor edad porque hay un desplazamiento de los jóvenes, Sí. pero es decirles, mira, aquí les vamos a dar las condiciones para que se queden. Si uno tiene buena educación y buena salud, buenas vías y que la agricultura se mueva, pues es la forma de decirle, no tiene que usted desplazarse al casco urbano o a los centros poblados, porque tenemos es que garantizar que esas condiciones de vida digna también se den en el sector rural. Entonces esa fue otra buena noticia que nos tiene el gobernador. Nos ayudó con la planta de sacrificio o planta de beneficio, que es el término correcto. Sí. Son recursos del municipio, fueron 800 millones de pesos, 200 de la administración departamental. En el anterior periodo de gobierno han dejado 250 millones de pesos y le apostamos precisamente, pues no tiene sentido que el municipio de La Calera, que ha tenido gran parte de su economía gracias a la ganadería, no tenga donde los ganaderos poder sacrificar los animales y para la comercialización. Entonces Claro. son estas noticias y pues se le plantearon otros proyectos que uno espera en su debido tiempo pues irlos formalizando ya cuando tenga una disponibilidad de recursos. A mí no me gusta muchas veces generar una expectativa cuando, o sea, porque uno hace mucha gestión, pero es bonito mencionarla cuando ya se concreta. Ajá. Y no cuando está la idea, porque no todo sale y eso me parece que es, siendo trabajo y siendo voluntad de hacerlo, no termina siendo la satisfacción de la comunidad, porque en lugar de ver el trabajo que de pronto se hizo para algo así se frustre, sino sentir que no se logró. Entonces pues ahí quedaron otras noticias en el RAR y vino el gobernador, nos llegó, me avisó ese día antes como a las 9 de la noche, me dijo mañana voy para allá, Juan. Sí, porque o sea, a mí sí me sorprendió que no nos invitó. No nos invitaron a ningún medio de comunicación, a ningún tipo, fueron muy puntuales Y las las visitas. goberpilas. Bueno, alcalde, son 2 años y un poco más de gestión, ¿no? Los días, las horas, los minutos los debe tener usted más en la cabeza que nosotros. Y mire todo lo que nos ha contado en este ratito. Pero ¿qué ha significado para Juan Carlos Hernández Arévalo, líder comunitario? Comenzó en la política muy joven, nos conocemos hace más de 20 años, Juan Carlos. Correcto. Cuando tú fuiste concejal y luego secretario de gobierno, pero también a los 20 años, si no estoy mal, aspiraste por primera vez a la alcaldía. No, esa fue el consejo. Yo fui concejal del municipio de La Calera, Pero Juan electo Carlos con había 19 sido años. candidato. Y con 27 años fue mi primera campaña a la alcaldía por allá en el año 2007, ¿Cuántos perdón. años tiene el Yo alcalde en este de momento la tengo alcaldía? 45 años, ya tenemos años. O sea, ya tenemos añitos, ¿no? Estamos re bien, porque lo digo porque estamos como contemporáneos, pero
es uno de los alcaldes más jóvenes que ha tenido el municipio. Sí, bueno. Con Alejandro Tovar. Alejandro fue el más joven, que él sí creo, si mal no recuerdo, con 27 años fue alcalde del municipio de La Calera. Sí. Y bueno, pues ahí se dio la oportunidad. Creo El que reto César, es muy creo que grande. César también fue joven. Sí, César también fue. Claro, César también en su momento creo que estaba sobre los 30 y algo de años. Yo creo que en su momento, y con todo respeto a la señora Dorita, también fue una concejal, una alcaldesa joven, siendo la primera. Yo creo que aquí pues se ha dado la oportunidad. Pues el reto es muy grande, la magnitud de la problemática a la que se enfrenta que uno conocía, Sí. pues sabía dónde se sentaba, pero algunos problemas son más grandes. Estratégicamente La Calera pues es circunvecina a Bogotá, pero el hecho de depender un poco de la provincia del Guavio hacía que como que estuviéramos como en un segundo nivel. Entonces el hecho de posicionar un poco La Calera dentro de ese diálogo con Bogotá, con los municipios circunvecinos, en función de una problemática que es muy similar, desafortunadamente, a la de Chía, a la de Funza, a la de Madrid, de Mosquera, pero vamos, en lo personal pues era el sueño, era el deseo de haber sido alcalde. Tiene uno la ventaja de llegar sin compromisos económicos, sin compromisos, digamos, indebidos. Entonces creo que eso le da a uno una autonomía, una expectativa de la gente de solucionar los problemas que desafortunadamente no todos se pueden solucionar, no todos se pueden solucionar en el momento adecuado, y asumiendo retos que pueda que no sean, digamos, no digo políticos, sino popularmente rentables. Apostarle a una actualización catastral, por Sí. ejemplo. Actualizarle ese sí. al tema del sentido De la las vías. movilidad. y todo. Apostarle al hecho Hemos de que crecido, miren hemos esto. Es crecido, que correcto. No estar dando licencias de construcción porque no podemos dar disponibles de agua porque no hay agua, pues hace parte de los retos que hemos asumido. O sea, La Calera venía creciendo, siente uno que de una manera desordenada, pero uno no puede pensar en seguir creciendo cuando no tenía agua, por ejemplo. En este momento nosotros los sábados a las 2 de la tarde tenemos que cerrar las redes de distribución de Espucal porque el sábado, que es de mayor consumo, ya se queda el corto de agua. Y nos faltan algunos apartamentos Y también y lo por que se está entrega. construyendo, exacto, está por entregar. Exacto. Entonces, pues uno tiene que ser muy responsable, porque uno no puede, o sea, me parece a mí que lo más irresponsable es, si yo diera una disponibilidad ahorita de un proyecto, pues no lo voy a vivir yo, va a ser en 4, 5, 6 años, pero ¿para qué le voy a dar un problema a mi sucesor cuando desde ya podemos minimizarlo? Y no quiere decir que uno prohíba las construcciones. Primero garanticemos los servicios públicos y después, sí, cuando tengamos el agua suficiente, pues nuevamente demos la disponibilidad. Entonces, Esa conciencia no la tienen todos, porque cuántos voy a tratar de ser amable líos ha heredado Juan Carlos, que no han tenido esa... Ahora, otra pregunta, Juan Carlos, ¿cómo te lo imaginabas? ¿Cómo es administrar tu pueblo? no, digamos, no se aleja mucho de lo que uno se imaginaba, ¿sí? Posiblemente en el primer año y sobre todo en el primer semestre era la incertidumbre del día a día en cuanto a los problemas. Sí. La planta de tratamiento de aguas residuales colapsó, eso fue el 6, 8 de enero. Tuvimos, me acuerdo mucho, con un señor que robó 4 motos. Tuvimos después el racionamiento de agua. Entonces era un poco como la incertidumbre del día a día, en el sentido que uno puede planear mucho, puede organizar mucho, pero el día a día pues se lo va a uno consumiendo. Donde me ha sorprendido un poco es en lo mediático. Okay. La Calera es muy mediática en términos de comunicaciones, entonces cualquier cosa que pasa rápidamente pues es tendencia nacional. Nos volvemos polvorín de Noticias Nacional. Correcto. Entonces, eso sí, por ejemplo, me ha sorprendido un poco. Sí, claro, la estrechez presupuestal es muy compleja. El hecho de que seamos un municipio de quinta categoría. Yo ahí quería hacerle una pregunta, Juan Carlos. ¿Por qué La Calera es un municipio con estrechez presupuestal? ¿Por qué estamos pobres? Porque no hemos sido responsables con recaudar lo que debíamos. Cuando se hace la formulación o la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, la plusvalía, es decir, ese valor que deberían de haber pagado las personas que tuvieron un cambio en el uso del suelo o las propiedades, Sí. rondaba los 600.000 millones de pesos. No fuimos capaces de cobrar ni siquiera 6.000 millones de pesos. Esos eran recursos que en su momento hubieran podido llegar al municipio para decir, claro, está creciendo, pues vamos a tener plata para poder garantizar los servicios de movilidad, de seguridad, de servicios públicos. Para mí es de verdad sorprendente que La Calera, de verdad, con la ubicación geográfica, no tenga, por ejemplo, una estación de policía propia, que sea en una casa de arriendo. Entonces, esa estrechez presupuestal se debe a que los recaudos son muy bajitos. Nosotros ahorita con la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, de la actualización catastral, perdón, identificamos 2.800 predios en el casco urbano que no pagan ningún tipo de impuesto, que no están ni siquiera declarados. Son de las cosas que lo sorprenden
y dice, ¿cómo no los vi antes? En este momento en servicios públicos tenemos aproximadamente 7.000 usuarios en el casco urbano, pero en catastro solo 5.600, 5.700, es decir, ahí nomás habían 1.200 usuarios que ya están siendo beneficiarios del servicio público y que no están pagando el impuesto predial ni siquiera un peso. O sea, eso es triste. Entonces, como no hemos sido responsables fiscalmente de tratar de recaudar lo que debíamos y los problemas sí se crecen, las necesidades cada vez son más altas, pues eso hace que genere esa estrechez presupuestal. Un municipio de quinta categoría como La Calera, con 2 inspecciones de policía, con una comisaría de familia, con 3 equipos de trabajo. No hay un municipio de quinta categoría, por ejemplo, que tenga... no da abasto, además. Claro, que tenga 4 carros. Uy, se nos apagó el carrito. Una población, además, que exige servicios y de muy buena calidad. En las escuelas de formación artísticas, en la escuela de formación deportivas. Entonces, pues es difícil muchas veces con los pocos recursos, porque no se está recaudando lo que se debe, tratar de satisfacer esas necesidades. O sea, estamos administrando pobreza. Claro, desafortunadamente así es. Yo soy un experto en eso. Sí. Voy a lanzar de alcalde, soy experto en esa vaina. Así es, tristemente. Así es, tristemente. Y lo peor es que hacia el escenario departamental y nacional, el municipio es como, no, los ricos de La Calera. Cuando uno les entra y les explica quinta categoría y demás, pues se sorprenden, porque se presume que el municipio tendría una capacidad para tener una mayor, una economía más fuerte y por tanto unas finanzas públicas más fuertes. Mira, todo lo que nos estás contando es un panorama con el que nos has tenido que enfrentarte, digamos, basado en mucho tiempo de activismo, Martín y Juan Carlos, pero también de esas ganas de servirle al municipio, al pueblo, hacer algo bien importante por él. Y la gestión a veces se difumina, se pone un poco más complicada. Yo entiendo también el tema de la burocracia. Colombia es uno de los países más burocráticos que existen. Bueno, el sistema finalmente así lo exige. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, es así. Pero entonces, ¿qué panorama viene para La Calera y cómo? Porque estamos casi que mal que bien en la mitad del periodo. Correcto. ¿Cómo viene la gestión entonces y el panorama nuestro? No, claro, nuestro compromiso de verdad era el de ordenar el territorio, de darle una cimentación, unas bases. Entonces el ordenamiento del territorio pasa por eso, por ser consciente de qué capacidad tenemos de servicios públicos y por tanto dónde tenemos que parar. Sí. Segundo, por fortalecer unas finanzas, es decir, poder recaudar más en debida forma, no ahorcando a los que no se deben. Ni endeudándonos. Tercero, obviamente, la apuesta, por ejemplo, es con la planta de tratamiento de aguas residuales, porque en este momento la capacidad ya está al límite, pensando en que si se va a construir más adelante, si tenemos agua, pues también se trate y pensemos en el medio ambiente. La modificación o actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, existe por parte de la comunidad una necesidad de sentida de parar los polígonos de expansión, pero también en el sector rural de que quienes tienen sus predios y quieren heredarlos, poderlos tener para sus familiares. Entonces son esos retos que queremos buscar generar como unas bases para ese futuro del municipio, para ese crecimiento del municipio, para que tenga las herramientas para desarrollarse de una manera adecuada, acorde a su realidad, a su naturaleza y sin sobreexplotar los servicios públicos. Juan Carlos, entonces, bajo todo eso que nos está explicando, el tema de la nueva sede de la alcaldía, eso está como en el último de la cola, ¿o no? Ha sido ese es otro de los retos. Fueron 2 años seguidos ante el Ministerio del Interior, al Telfonsecon, buscando la gestión de los recursos. De la Gobernación de Cundinamarca nos ha apalancado 1.500 millones de pesos como financiación. ¿Cuál ha sido la situación ante ellos? Que ellos lo entienden y lo ven como una obra civil inconclusa. Y ellos dicen que ellos financian obras que estén, infraestructuras físicas que estén funcionando, pero que estén con falta de mantenimiento, o infraestructura que fue afectada por algún acto terrorista, o infraestructura nueva. Entonces no hemos logrado encajar en ninguno de los 3 y por eso no hemos logrado. Este año, del presupuesto, de los recursos de los contribuyentes, dejamos 1.000 millones de pesos y estamos apostándole ya no al gobierno nacional, sino obviamente al gobierno departamental, a ver si nos puede hacer una cofinanciación y al menos empezar a reactivar esto. O sea, que realmente funcione, así sean 2, 3 pisos, pero que esa sede de la alcaldía pueda empezar a prestar. Y pues ahorrándonos arriendos y demás. Pero sí se hace necesario. Esa ha sido mi mayor responsabilidad. Normalmente
En lo público es, ¿y usted qué obra hizo? ¿Y usted cuál empieza? No, yo digo, esta administración se tiene que caracterizar por poner a funcionar lo que no estaba funcionando. La planta de sacrificio, en la planta de sacrificio terminamos en la fase 1 del plan maestro de acueducto de alcantarillado. El restaurante escolar de la Juan 23 que estaba parado hacia varios años. La sede del tránsito en esa rehabilitación que se está realizando. Entonces ahí vamos apostándole a que las cosas que no estaban funcionando queden funcionando y no descuidamos para nada lo de la sede de la nueva alcaldía o la nueva sede administrativa. Aún así, todo esto, Juan Carlos se ha dado la pela de dos decisiones que no han sido muy populares, entre ellas la de la actualización catastral. Pues que ya tiene una justificación sobre todo lo que nos acaba de explicar, ¿no? Correcto. Exactamente, y que pues nos hemos encontrado también por algunas, digamos, acciones que han tenido algunos líderes comunitarios. ¿Cómo va el tema? Y ¿qué esperamos en este inicio de año 2026 para el reajuste, nos imaginamos, del predial? Correcto. Estamos a la espera de que el Agustín Codazzi nos mande la base catastral, es decir, esos nuevos valores en las veredas y en el casco urbano donde se realizó la actualización catastral. No todas las veredas fueron objeto en el año pasado. Ellos sacaron un acto administrativo en el mes de enero prorrogando un acto administrativo del mes de diciembre donde hasta el 13 de febrero, congelaban los tiempos. Es decir, bien, porque claro, no solamente fue la actualización catastral del municipio, que fue de una manera técnica, seria y responsable, Sí. sino por el plan de desarrollo nacional. Ellos tomaron la decisión de actualizar el avalúo catastral de todos los predios de más de 500 municipios de Colombia. Entonces tienen ese cúmulo de trabajo que no les ha permitido, pues ante la cantidad de trabajo, avanzar más. Pero digamos que mientras en los demás municipios, en los 500 municipios, es simplemente el valor de la tierra, subirlo, aquí nosotros fuimos responsables es el valor de la tierra, pero también las nuevas construcciones que se hicieron para que paguemos lo justo. Porque creo que el problema de esa actualización así es que quien viene pagando bien va a seguir pagando alto y quien no ha pagado lo que debe, pues va a seguir pagando bajito porque no le van a tener en cuenta las construcciones que pudieron haber hecho en los últimos años en cada uno de esos territorios. Aquí va a haber un reconocimiento. Entonces estamos esperando a mediados de febrero que nos llegue para poder empezar a emitir los recibos y en función de un estatuto tributario que tuvo a bien aprobarnos el Consejo Municipal, donde se tomaron unas medidas para mitigar los efectos porque han sido 15 años sin actualizar el catastro. En el año 2017-18 debería haberse hecho, no se hizo. Año tras año pues fue aumentando esa desigualdad o esa inequidad tributaria entre los que siempre han pagado lo correcto y los que al no declarar sus nuevas construcciones pues no están pagando lo justo. Y vamos para una de las zonas que justamente creo que van a sentir un poquito más la actualización catastral. Correcto, aquí nosotros en este corredor sobre el río Teguisacá identificamos por catastro que algunas de las propiedades están avaluadas catastralmente en 120 millones de pesos. Sí. Cuando uno entra a las páginas donde comercializan predios o en las mismas redes sociales, las ofrecen entre los 1.500 y 2.000 millones de pesos. Si estamos hablando de que el avalúo catastral es el 60% del comercial, pues una construcción que está evaluada en 2.000 millones de pesos, fácilmente su avalúo catastral sería de 1.200 millones de pesos y no 120. Entonces cuando van a decir que es que subió el 10.000% o el 1.000%, pues sí, pero no subió por el 1.000%, sino porque es que usted estaba pagando un 1.000% menos de lo que debía. Eso es un poco, claro, entonces empezará obviamente la demagogia en el discurso, cada quien pues asumirá un discurso desde el beneficio o desde el perjuicio que le está haciendo, pero lo que uno busca es ser lo más objetivo posible para que todos paguemos lo justo. El que tiene una buena construcción. Entonces, ¿es posible que este año el presupuesto del municipio suba algo o no? Correcto. Sí. O sea, pero digo, y posiblemente el costo político lo llevo yo, pero la mayor beneficiada va a ser la próxima administración y las subsiguientes.